Hola, hermosos. Ay, qué pena con ustedes, se me cortó el video, no sé qué me pasó. El teléfono se salió de todo de repente y se me cortó el video. Pero lo voy a seguir. Aquí estoy nuevamente, vamos a esperar que por lo menos una persona se conecte para empezar nuevamente con el video, porque quiero, ojalá que los que estaban conectados vuelvan a buscar el video para que volvamos aquí en sintonía. Pero bueno, hasta ahora, Señor bendito, permite que se vuelvan a conectar. Bueno, no se han vuelto a conectar, pero yo voy a seguir el video en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo que les estaba contando, bueno, lo seguido, es que la segunda experiencia así parecida que tuve fue que cuando estaba en el salón, iba saliendo y y era el descanso. Y no recuerdo si yo había leído la Biblia ese día. Pero yo iba bajando las escaleras porque como les comenté, el salón de nosotros quedaba en el segundo piso. Y cuando ya yo iba bajando, cuando iba bajando las escaleras, veo luces, eran unas luces blancas, unas luces bastante blancas, como más o menos como de este tamaño. Y, y venían bajando conmigo, pero venían alante de mí. Y yo me quedé, me paré por un momento y me quedé mirándolas y bajaron por toda la parte, era como una cadena de luces, pero era más gruesa esa cadena que la primera que había visto de luces rojas. Y para mí, yo me quedé en shock también en ese momento. Bueno, después de ese día, luego ya desaparecieron las luces. Después de ese día, en otra ocasión, en que también venía bajando las escaleras por el mismo lado por donde venía bajando las escaleras, eh, vi nuevamente luces, pero ya no eran como de este grande como las que le conté que vi por segunda vez, sino que esta vez eran como escarcha. Eran una escarchita, pero se veían bastante escarchas y delante de mí, y eran como color tornasol, eran bastante luminosas. Y yo, pues también me quedé sorprendida, ¿verdad? Pero hasta ahí fueron esas experiencias que viví en ese tiempo, cuando estaba como en octavo. Luego yo terminé mi bachillerato y todavía seguía con ese muchacho, con la relación que yo les digo. Y cuando tenía 17 años, estando todavía con ese muchacho, pues yo me volví a reconciliar con Dios. Yo en ese tiempo, en octavo, después de eso, después de vivir esas experiencias y eso, yo me aparté, yo me descarrié. Y nuevamente volví cuando tenía 17 años, que estaba todavía con ese muchacho. Entonces, estando con él, eh, yo terminé, pues cuando me reconcilié empecé a sentir como o sea, el Espíritu Santo me empezó a redarguir sobre cómo estaba mi condición espiritual. Yo leía todos los días, cuando en ese tiempo yo estaba trabajando, yo leía la Biblia. Yo leía mucho la Biblia en ese tiempo. Y entonces, en el 2011, que todavía estaba con el Señor, estando en el 2011, ya yo tenía, creo que ya tenía 19 años en el 2011. En ese tiempo, 19 o 20, tenía 21 años en el 2011. Yo estaba reconciliada con el Señor y leía mucho la Biblia. En ese momento, yo todos los días en oración le pedía a Dios y le decía: Señor, si ese es el hombre que tú tienes para mí, acércalo más a mí. Pero si ese hombre no es la persona con la que tú quieres que yo esté para el resto de mi vida, entonces aléjalo de mí. Todos los días esa era mi oración. Llegó el momento en el que él se fue alejando poquito a poco y yo, sin darme cuenta, Dios estaba respondiendo a lo que yo le estaba pidiendo en oración. Él se fue alejando y se fue alejando poquito a poco, ya casi no iba a la casa, ya casi no me visitaba, y yo no le decía nada porque yo sentía que era lo mejor que podía pasar, porque como les dije, la relación era muy tóxica, había muchos problemas. Yo lloraba mucho por eso, por situaciones que sucedían. Entonces, yo de pronto pienso que habrán personas que me estén viendo y los que van a ver este video que se sientan identificados, y no les hablo directamente a los que estén casados, a los que ya tengan hijos con esa persona, sino que más que todo les hablo a las que tienen un noviazgo o los que tienen un noviazgo.
Hay personas que sentimos que nos estancan, hay personas que nos sentimos que no nos aportan nada, sino que al contrario como pareja nos van como consumiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y pedirle a Dios mucho discernimiento de espíritu y orar. ¿Para qué? Para no seguir metido en ese mismo, como en ese círculo vicioso. Yo demoré 5 años con ese muchacho y no siento que perdí el tiempo porque fue necesario cada momento y cada cosa que viví, pero sí siento que si hubiese esperado en Dios, como Él me lo pidió desde el principio, no habrían pasado tantas cosas por las cuales yo me arrepentí después. Entonces, como les decía, yo oraba mucho por eso y él empezó a alejarse. Hubo un día que yo estaba leyendo la Biblia y yo me acosté al lado de una prima que vivía con nosotros que estaba durmiendo en ese momento. Yo me acosté al lado de ella a leer la Biblia. Cuando yo estaba leyendo la Biblia, yo pude experimentar lo que habla Pablo en Corintios. Ya les voy a buscar dónde. Porque es muy bonito hablar sobre las experiencias que Dios nos ha dado, pero es más bonito cuando colocamos la palabra de Dios por delante para ver dónde se encuentra eso, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4, dice: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando, aquí Pablo está hablando de un hombre que él conocía, que tuvo una experiencia con Dios, tuvo una visión que Dios le mostró sobre el cielo. Pero él dice que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Les explico. Hay personas que tienen visiones, que Dios les muestra cosas estando despiertos, sin necesidad de estar dormidos. Hay otras personas que tienen visiones estando dormidos, como Daniel. El libro de Daniel, la mayoría, las profecías de Daniel fueron cuando él dormía. Y hay otras personas que tienen visión en que Dios saca el alma de la persona, que es cuando la persona ve su cuerpo tendido ahí en la cama o en el suelo donde haya quedado, y el alma sale y Dios lleva en el alma a esa persona a la experiencia de lo que le muestra, ¿verdad? Pues entonces yo entendí aquí a Pablo cuando dijo: conozco a un hombre que Dios la arrebató al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿verdad? Ya se me presentó otro obstáculo, que fue que mi bebecito se levantó. Voy a tratar de seguir y les pido disculpas a todos los que están ahí conectaditos. Entonces, la experiencia que yo viví fue así. Yo siento que yo no me quedé dormida, porque cuando yo estoy con la Biblia, yo no sé en qué momento yo cerré los ojos, simplemente yo empecé a ver lo que les voy a contar que vi. Ya, mi amor. Cuando yo estaba así, acostada, que comencé a leer la Biblia, de repente yo empecé a mirar que yo iba en una moto con el que era mi pareja en esos momentos, que yo todavía no había terminado con él. Yo empiezo a mirar que nosotros vamos en esa moto, y cuando nosotros íbamos en la moto, íbamos a una velocidad grande en una ciudad que yo no sé, no conozco. Y yo iba predicándole a él sobre la palabra de Dios. Y él no me prestaba atención, él venía escuchando música en unos audífonos, él no me prestaba atención. De repente ya la moto no iba andando por la carretera, sino que iba subiendo hacia arriba a una velocidad impresionante. Cuando ya de un momento a otro nosotros nos encontramos en un pasillo y ya no está la moto, sino que solamente estamos nosotros dos parados allí en un pasillo completamente blanco, pero un blanco que yo, muy iluminado, que yo nunca he visto aquí en la tierra. Y ese blanco era como si fuera una lámpara muy grande en todo ese pasillo, pero no habían focos, no había lámpara, no había nada. Cuando yo voy caminando por ahí, veo hacia atrás y miro que el que era mi pareja se va quedando atrás. Él tenía una camisa anaranjada muy vistosa, y él se va quedando atrás, y yo lo llamé, pero él no avanzaba. Yo seguí avanzando hacia adelante, seguí,
Y estando caminando, veo donde hay un cruce en ese pasillo, hay un cruce para llegar a algún lado. Pero yo voy caminando y voy pensando y voy diciendo, ¿yo en qué lugar estoy? Estoy en una casa ajena y yo ¿por qué estoy aquí si yo estaba leyendo la Biblia? O sea, miren que yo siento que yo no me dormí, sino que tuve la experiencia estando despierta, pero no puedo explicarles muy bien cómo. Por eso Pablo dice, conozco a un hombre que, miren lo que dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado por Dios al tercer cielo. Entonces, yo iba caminando y de repente yo volteo y cuando yo volteo ese pasillo, yo veo una persona allí y me da vergüenza y me voy a devolver porque yo digo, yo estoy en una casa ajena y me van a regañar porque yo no sé cómo entré aquí. Entonces, cuando yo me voy a devolver, siento que esa persona se baja, estaba como montado como en una silla o en algo y estaba agarrando algo en el techo de esa habitación. Entonces él me dice, no te vayas y me alcanza y me agarra el brazo. Cuando él me agarró el brazo, yo pude darme cuenta que yo en el sueño era una niña y que esa persona era muy alta. Cuando me agarró el brazo, me alcanzó a agarrar toda la muñeca, como digamos, esta parte hasta acá, toda la muñeca, su mano arropó toda mi muñeca. Era una mano muy grande. Entonces yo me quedé mirándolo, yo levanté mi mirada y lo miré y es el ser más hermoso que nunca jamás en mi vida yo haya visto. Precioso, precioso, precioso. Como nunca antes yo había visto, como les dije. Era muy alto. Yo le llegaba como por la cintura o un poquito más abajo de la cintura. Y era muy alto, era como corpulento, no era flaco, así como delgado, tenía un manto blanco en todo el cuerpo que le llegaba hasta las manos y le llegaba hasta los pies, pero era bastante, era encuerpado. Entonces le vi la cara y la cara, el cabello le llegaba como por acá por los hombros y su cabello era rubio, pero era rubio tirando a anaranjado y era muy luminoso, era como si fuera una lámpara encendida, era muy luminoso. Sus ojos, la órbita de sus ojos era azul, un azul muy hermoso. Y lo que nosotros tenemos blanco, él lo tenía del color del cabello y le alumbraba. Le alumbraba así mucho como si tuviera los ojos prendidos. La cara muy fina, era blanco, pero un blanco muy hermoso, fileño, su boca pequeña, rosada, muy bello. Y él me dijo, siéntate acá. Era una mesa blanca, todo en esa habitación era blanco, todo y blanco luminoso, muy luminoso, parecido al color blanco de las nubes cuando lo alumbra el sol, blanco bastante. Esa mesa, cuando yo la miré, yo no le vi final. Él se sentó de aquel lado y yo me senté de este lado. Cuando estábamos así, él se quedó mirándome y yo le pregunté, ¿tú sabes cómo me llamo yo? Y él me dijo, él me hizo así. Entonces yo le pregunté, ¿cómo me llamo? Y él me dijo un nombre, pero no era mi nombre. Entonces yo le dije, no, ese no es mi nombre es Mari. Y le dije, repite mi nombre. Y él volvió a repetir el nombre, pero era el mismo nombre, el que repetía, era otro nombre. Luego de eso, él me dijo, ¿qué fue lo que me dijo? Ah, yo le dije, yo voy a predicar la palabra de Dios y voy a ser un ángel como tú. Yo le dije, voy a predicar la palabra de Dios por todo el mundo y voy a llegar a ser como tú, un ángel. Cuando yo le dijo eso, él se sonrió y vino, me dijo que me acercara a él y me mostró como en una piedra, ¿cómo le digo? Era como una piedra, pero como de cristal. Y dentro del cristal había un nombre escrito. Y él me dice, mira, este es tu nombre. Y yo lo miré y yo lo pude leer en el sueño, o sea, ahí en la visión que yo estaba teniendo, yo lo leí. Yo leí ese nombre.
Pero yo cuando me levanté, o sea, cuando ya yo desperté de eso, yo no pude recordar el nombre que era, pero él me dijo que ese era mi nombre. Luego él tomó como de un gabinete que había allí, blanco, sacó algo. Era algo como de este tamaño y era blanco. Me lo entregó y me dijo que me lo comiera. Yo me lo comí y era muy delicioso, pero no le puedo decir el sabor si era dulce o era salado, pero era un sabor muy, muy delicioso. Más parecido al dulce que al salado, pero no era dulce, dulce. Muy, muy delicioso. Bueno, luego de que yo me comí eso, él me tomó las manos y me las colocó en mi pecho. Y cuando él me colocó las manos en mi pecho, yo sentí que yo me iba, o sea, sentí que que me iba a despertar, sentí que iba como cayendo. En ese momento yo le dije, espérate un momento, le dije, espérate un momento, yo necesito preguntarte algo. Resulta que en ese tiempo, cuando yo tenía 17 años, yo me había reconciliado con Dios porque yo escuché un testimonio que no sé si a ustedes quieran buscarlo ahí en YouTube, un testimonio de 7 jóvenes colombianos, creo que de aquí de Bogotá, que tuvieron una revelación del cielo y el infierno. Cuando yo me vi ese video, yo sentí la confirmación del Espíritu Santo de que era verdadero. Y yo por eso me convertí nuevamente a Cristo, me reconcilié con Dios en ese tiempo. Pero resulta y pasa que cuando yo estaba en el sueño y yo voy despertando, yo no sé por qué a mí me salió eso, que yo le pregunté a ese ángel, yo le pregunté si la revelación del cielo y del infierno de los 7 jóvenes era real, si era verdadera. Él me respondió sí. Yo voy cayendo nuevamente, ya siento que me estoy despertando y le digo, espérate un momento. Y volví a preguntarle lo mismo sobre los 7 jóvenes. Él me volvió a contestar lo mismo, me dijo sí. Y me dio un beso acá en la frente. Cuando me dio un beso aquí en la frente, inmediatamente yo salto en la cama. Yo tenía la Biblia puesta en el pecho. Así como él me colocó las manos, así yo tenía las manos con la Biblia. Y él me dio el beso aquí. Cuando yo me despierto fue tan real todo lo que yo viví y lo que yo sentí en esta carne, en este cuerpo, que yo le pregunté, yo desperté a mi prima y nosotras estábamos solas porque mi mamá había salido. Yo le pregunté a mi prima si ella me había dado un beso aquí y ella me dijo que no, que o sea, estaba dormida. Me dijo, no, yo estoy dormida. Entonces yo en ese momento sentí unas ganas de llorar y comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y fue la primera experiencia que yo tuve. En ese tiempo llegó una tía mía de Barranquilla que es cristiana y yo le estaba planchando el cabello. Y llegó el tema y yo le comenté eso que había vivido, eso que había experimentado. Y ella, que conocía más de la palabra, me direccionó y me dijo que muchas de esas cosas estaban escritas en la Biblia y yo no sabía. Entonces yo busqué aquí donde están escritas esas cosas para que ustedes se den cuenta que fue una experiencia con Dios y que fue una visión que Dios me mostró sobre el cielo y que lo que dice la palabra de Dios no es teoría ni son historias, es algo real, es algo que de verdad experimentamos y vivimos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. Está describiendo a nuestro Señor Jesucristo cuando ya venga en las nubes. Dice que sus ojos eran como llama de fuego. Fue la visión que tuvo Juan y lo escribió en la Biblia. Entonces yo dije, wow, o sea, era un ángel, pero estaba representando a Jesucristo. Y miren lo que dice más adelante, en Cantares capítulo 5, versículo 10, ustedes pueden escribir las citas bíblicas y buscarlas en la Biblia. Miren lo que dice. Dice, mi amado, está hablando de Jesucristo, que es el esposo de la novia es la iglesia. Aquí habla la iglesia y le dice a Jesucristo, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. ¿Sí se dan cuenta? Miren, físicamente el aspecto de Jesucristo en la tierra no es el aspecto que Él tiene realmente espiritualmente en el cielo. ¿Por qué? Porque físicamente en la tierra la descripción o la visión que tuvo una niña de cómo era y de lo que dicen
de los investigadores, los que han estudiado todo eso, dicen que la apariencia de Jesucristo era muy parecida a la de los israelitas, que su cabello era castaño tirando a rubio, y que no era largo, sino que era como encrespado, como por el cuello. Dice que hola Esther, Dios te bendiga, manita. Dicen que su aspecto físico era muy parecido al de María, al de su madre. ¿Saben por qué? Porque resulta que Jesucristo, cuando hace poco no, pero sí en relación con el tiempo en el que él murió, pues muchos años después, ustedes lo pueden buscar en internet, hubo un hombre, creo que de Estados Unidos, que descubrió el lugar en donde se encontraba el arca del pacto, en el que ese momento hizo Moisés, el arca del pacto. Y allí, más arriba del arca del pacto, fue donde colocaron la cruz de Jesucristo. Ajá, y sus ojos verdes azules, así es, manita. Y allí había sido colocada la cruz de Jesucristo. Resulta que en el arca del pacto, Dios había mandado a Moisés a que tenían que hacer sacrificios, holocaustos, ¿verdad? Entonces, los sacrificios era que en el arca, encima del arca del pacto, tenían que derramar sangre de animal, de un cordero, pero tenía unas características específicas. Entonces, cuando Jesucristo murió, ya el arca del pacto lo habían escondido para que no se la robaran. Y cuando Jesucristo llegó y él murió, la cruz fue colocada en ese mismo lugar, en el Gólgota. Debajo del Gólgota era donde estaban el arca del pacto escondida. Y cuando él muere, la sangre de Jesucristo, ustedes saben que dice la palabra de Dios que hubo un temblor. El temblor dividió la tierra y se conectó la cruz de Jesucristo con el arca del pacto. O sea, se hizo una línea ahí de la roca, se partió. Y la sangre de Jesucristo que fue derramada cayó directamente encima del arca del pacto. Resulta que ese hombre que descubrió eso y que el Espíritu Santo le reveló lo que había pasado en ese momento, tomaron pruebas de esa sangre. Y resulta que esa sangre, cuando la fueron a investigar y la llevaron a laboratorios, encontraron que ustedes saben que la sangre de todo ser humano tiene cromosomas del padre y cromosomas de la madre. Y el padre es el que coloca el sexo, pero tiene mitad y mitad de cromosomas. O sea, la cantidad total de cromosomas que nosotros tenemos en la sangre es mitad de nuestra madre y mitad de nuestro padre. Resulta que encontraron que esa sangre era muy particular porque tenía 23 cromosomas de la madre, que era María, y tenía un solo cromosoma del padre, que era el Dios Todopoderoso, que fue el que le dio el sexo de varón. Entonces llegaron a la conclusión, primero, ellos se convencieron de que Jesucristo era el Mesías, los que estaban haciendo el laboratorio, porque allá en Israel no creen que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Creen que fue un profeta más. Por eso la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que seríamos nosotros. Entonces, por eso las características de Jesucristo en la tierra eran completamente parecidas a María. O sea, las características físicas fueron de María. El aspecto que tenía Jesucristo, ese que describe la muchacha Esther, ese que describe la niña, era la apariencia de María. Y el aspecto que tiene Jesucristo en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores es otro, y es probable que sea este que yo vi. Digo que es Jesucristo y no Dios, porque dice la palabra de Dios, dice Jesucristo que al Padre nadie lo ha visto, sino solamente el Hijo, o sea, el mismo Jesucristo. Entonces era Jesucristo. Miren lo que dice, mi amado es blanco. Y en la descripción que da la niña de cuando vio a Jesucristo y las características que tienen los israelitas es que son trigueños, no son blancos. ¿Sí ven? Entonces dice, Cantares 5:10, el ángel que yo vi, el aspecto del hombre que yo vi. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, o sea, como quien dice, se distingue de todos los hombres porque es muy, muy hermoso. El aspecto que yo vi de ese ser es
tremendamente hermoso. Y miren lo que dice también en Cantares 5:16. Dice, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es nuestro amigo y consolador, ¿verdad? Quiere decir que ese aspecto es el aspecto espiritual de Jesucristo, que viene siendo el Espíritu Santo de Dios en la tierra, la representación de Dios en la tierra. ¿Sí ven? Entonces ahí se está apoyando la visión de lo que Dios me mostró en ese día. También se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 lo siguiente, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sí ven? O sea que todo lo que yo experimenté es bíblico. Y Dios quería y Dios quiere que ustedes lo sepan. Que la Biblia no es solamente historia. Porque hay mucha gente que está pensando que la Biblia se cumplió para ese tiempo. Dicen que la Biblia se cumplió para el tiempo. Creen que la Biblia se cumplió solo para el tiempo en que Jesucristo vino a la tierra. Y la misma palabra de Dios dice que la Biblia es para todos los tiempos, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, pasado, presente y por venir. Entonces, esta palabra de Dios está activa para ti también. Tú puedes experimentar el poder de Dios y todo lo que dice la Biblia de los apóstoles y los profetas, de lo que hicieron en la tierra y de lo que hizo Jesucristo. Tú también lo puedes hacer con la autoridad del Padre. ¿Sabe por qué? Porque Dios con esta visión me mostró que la palabra de verdad es viva y eficaz, como lo dice. Me demostró con esta ustedes ahora que se las estoy dando, que la palabra de Dios se cumple. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es hermoso experimentar esto. Y yo espero con todas mis fuerzas que haya sido de edificación para todos los que escucharon esta visión, esta primera visión que el Señor me mostró, porque en realidad son 4 visiones que yo he tenido al transcurso de mi vida, pero nunca las había dado. El Señor, el Espíritu Santo me redarguyó para que la diera. Y hace poco me habló fuertemente, por eso tenía este compromiso y por eso lo hice hasta ahora. Yo sé que hay muchas personas que están ocupadas haciendo la comida y todo, pero yo tenía este compromiso con Dios y no podía aplazarlo más, porque ayer en las horas de la tarde Dios me habló. Mi hijo me cogió la Biblia sin darme cuenta y arrancó una hoja. Y esa hoja yo la cogí y la puse arriba del mueble del televisor. Y ayer cuando estaba alabando a Dios, miré la hoja más de 3 veces y yo dije, bueno, ¿qué es lo que me está queriendo decir Dios? Y cuando cogí la hoja y comencé a leerla, Dios me comenzó a redarguir y a hablarme sobre lo que ya me había mostrado, que hay personas que Dios les muestra cosas y se quedan con eso interno, callados, no lo comparten. Y las cosas que Dios nos muestra y las cosas que Dios nos habla, aunque sean personales, no son para que te las quedes, son para que las compartas, porque tú no sabes de qué forma Dios va a edificar a una persona con esa palabra. Miren, a mí me basta y me sobra que con este video haya sido edificada por lo menos una persona. Para mí es suficiente. Porque la palabra de Dios dice que una persona para Dios es un diamante, una perla preciosa. Para mí es suficiente. Le doy la gloria y la honra a Dios y le doy las gracias a todos los que estuvieron conectados y que nuestro Señor Jesucristo siga bendiciendo sus vidas. Y por ahí estaré en el transcurso de estos días dándolo las demás visiones, las demás experiencias que el Señor me ha dado con el cielo. Dios los bendiga grandemente. Los quiero mucho.